planes son fundamentalmente de defensa. En el Perú se enseña a los niños desde los 5 o 6 años de que Chile es el enemigo al que hay que atacar para recuperar, ¿cierto?, lo que les robamos, les quitamos. Esto es hasta la región de Tarapacá. Ha habido un militarismo con actitud chauvinista muy fuerte en los últimos 100 años. Y lo otro complejo, no sé si Fernando lo comparte conmigo, es que Perú tiene una inestabilidad muy grande en términos de gobiernos. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que estar actualizando constantemente nuestros planes porque ante un país vecino al que ojalá nos acerquemos cada vez más, que seamos más hermanos, ojalá día a día, pero que sabemos que tiene esta intención reivindicatoria y con tanta inestabilidad, cambiando presidente un año y medio. Nosotros en algún minuto pensamos que el presidente Humala iba a tener una actitud distinta a la que tuvo, por suerte, si hubiera sido, ¿no es cierto?, hubiera seguido el criterio que tenía antes el presidente y el que tenía su hermano Antauro o su padre, ¿no es cierto?, que es más belicista todavía. Y por lo tanto, dejar claro a la ciudadanía, Chile se prepara para una defensa, Perú efectivamente tiene planes de ataque. Y ha habido momentos de tensión bastante complejos y el más reciente, y probablemente aquí pasó desapercibido, no así en Perú, fue durante el proceso de La Haya de hace pocos años atrás. Sí. Ha habido un periodo de tensión importante. Ahora, por eso Chile, y no lateo más, tiene que estar preparado, tiene que ser capaz de disuadir un eventual ataque. Y nosotros no tenemos Fuerzas Armadas de primer orden mundial, pero son bastante razonables los medios como para poder disuadir. En términos logísticos, en términos de material de guerra y, por supuesto, de preparación de nuestros militares en sí mismos. El chiste hoy día es ser capaz de disuadir, evitar que te ataquen, ¿ya? Y para eso hay que estar un poquito más arriba, ojalá, que quien pudiera querer atacarte. Nosotros no estamos invirtiendo cifras de locos, como algunos pretenden, en defensa, son bastante razonables y hay que estar atentos porque el vecino, bueno, quiere, muchos en el país del norte, nuestro vecino del norte, tienen esta actitud de reivindicatoria o de intentar recuperar, ¿no es cierto?, territorios del norte, reivindicatoria por la fuerza, que no es lo mismo que en organismos internacionales, en tribunales internacionales, donde probablemente no tendrían ningún logro, porque los tratados están ahí, de 1881, 84 y de ahí en adelante están absolutamente claros los límites. Fernando, estoy mirando el diario El Comercio de Perú, ¿sí?, por si habían actualizado alguna información. Y la portada del diario en Perú es que el Ministerio de Defensa va a realizar análisis forense tras vulnerarse la seguridad de plataformas informáticas de las Fuerzas Armadas. En la bajada dice que en un comunicado indicó que se están tomando todas las acciones correspondientes para fortalecer la infraestructura informática y la seguridad digital de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿a ellos también les golpea esto? Bueno, absolutamente. Esto demostró un nivel de vulnerabilidad, es decir, hay una actitud de falta de prudencia en el tráfico de información reservada dentro de los distintos estamentos de las Fuerzas Armadas peruanas y existe también una falta de seguridad objetiva, es decir, se combina, es la peor combinación posible. Un dispositivo, una red vulnerable combinada con actitudes irresponsables, digamos, de intercambio de información reservada. Esto seguramente va a ser un terremoto también para las Fuerzas Armadas peruanas y va a implicar un régimen de cambios bastante profundo. Naturalmente esto no se puede hacer público, las medidas que se tomen necesariamente tienen que ser secretas, pero es un golpe considerable. Y en ese sentido, efectivamente, resulta complejo ver que en el caso de los planes filtrados, muchos de los planes peruanos eran derechamente planes ofensivos, lo cual, digamos, me sumo a lo que planteaba Mario, digamos, el exministro de Defensa, en términos de que la necesidad de mantener una capacidad disuasiva viable y también insistir en el tema de que mientras una capacidad defensiva toma del orden de 10 a 20 años de construir, lamentablemente los escenarios políticos en Latinoamérica se desarrollan en un lapso de días, sino de horas. Por lo tanto, hay que tener capacidades en forma permanente que permitan mantener un mínimo de capacidad disuasiva, de hacerle muy caro al adversario atacar y por lo tanto que el tomador de decisiones se pregunte seriamente si vale la pena el riesgo de entrar en una aventura que pudiera explotarle en la cara. En una situación así se vuelve a confirmar lamentablemente la necesidad del si dispacem para bellum, digamos, si quieres paz, prepárate para la guerra. Se suele olvidar que el objetivo principal de las Fuerzas Armadas es precisamente la disuasión. Digamos, de alguna manera, cuando algunos dicen, oye, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas si no hemos tenido guerra en
130 y algo años. Bueno, ese es exactamente el éxito de las Fuerzas Armadas, que habiendo tenido crisis realmente severas durante el siglo XX, no tuvimos que llegar al conflicto, pese a que en varias ocasiones estuvimos bastante cerca, precisamente porque logramos disuadir al adversario respecto a sus opciones de éxito. Ese es el éxito de las Fuerzas Armadas. Mario, hay un artículo dentro que plantea CIPER, dentro de estos mails, donde el plan de Perú incluye también un listado de vulnerabilidades que presentarían nuestras fuerzas chilenas, ¿sí? Dicen que, entre otras cosas, problemas de Chile son enfocados en los sistemas comunicacionales radioeléctricos, además de desprotecciones en los centros de comunicación. O sea, ellos nos ven con estos dos puntos como grandes falencias. ¿Qué opinión tienes de eso, Mario? A ver, son áreas en donde nosotros hemos invertido, no puedo entrar en detalles, pero falencias siempre vamos a tener. Nosotros no tenemos recursos como para mantener un ejército como el de Estados Unidos o Israel, que quizás son los que más invierten proporcionalmente, por razones obvias. Israel está en situación de conflicto permanente. Y al revés, aquí hemos ido disminuyendo capacidad en los últimos 15 años. El pic fue durante el gobierno del presidente Lagos, o al final del gobierno del presidente Lagos, porque ahí están las adquisiciones, y hemos tenido que ir ajustándonos a los presupuestos que ahora son plurianuales, ya no está la ley del cobre. Entonces, claro, ellos pueden pensar hay vulnerabilidad aquí o allá, eso puede estar corregido o no, es algo que no le vamos a contar, pero sí, siempre tenemos que estar trabajando en mejorar nuestras capacidades, porque además de eso, avanza la tecnología muy rápido. Muy rápido. Hoy día las medidas electrónicas que usa un avión, medida y contramedida, pueden estar compradas hace un año y estar ya está obsoleta el próximo año. Y no estamos hablando de tecnología tan cara. O sea, Colombia, por ejemplo, ha invertido en sus aeronaves de combate que no son modernas, tremendos presupuestos no tremendos, lo necesario en esta área, que es muy sensible. Chile tiene que mantener lo que tiene en buenas condiciones y con su gente bien entrenada, bien capacitada. Ahora, respecto de la Brigada Coracero o el Rancagua, la mayoría de la información es fuente abierta en todo caso. Nosotros, y en eso Fernando concordará conmigo, la mayoría de esta información es fuente abierta, está en los libros blancos, está en los libros en los intercambios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que te tranquiliza? ¿Que no es algo tan inclusivo? Es que no es necesario recurrir a un espía para saber cuántos Leopard 2 tenemos. Lo que sí el espía va a querer saber cuántos están en condiciones, cuántos tienen el equipo de visión nocturna funcionando. Ese es el detalle en el que se mete después el que quiere conseguir más información. Pero, vuelvo a insistir, tenemos Fuerzas Armadas en condiciones de hacer difícil un ataque. Tenemos que preocuparnos de ellas. Yo a todos estos buenistas que permanentemente dicen ojalá no tuviéramos más Fuerzas Armadas. Mira, Costa Rica dijo no tengo más Fuerzas Armadas, Nicaragua lo invadió y hoy día no sabe qué hacer Nicaragua, o sea, Costa Rica, nadie lo ayuda. Nosotros tenemos un vecino en el norte que ojalá llegáramos a terminar y dejar atrás el tema de la guerra del Pacífico, pero para eso falta mucho. Entonces tenemos que invertir, tenemos que mantener las capacidades y algunos creen que Chile tiene demasiado por sobre los vecinos, no es así, y sobre todo respecto de Perú. Eso también es un mito que hay que dejar de lado. Y en este caso, Fernando, para puntualizar un poco más y profundizar lo que dice Mario, que me parece que es relevante a la hora de levantar la alfombra, ya tenemos 283.000 que te desnudan en varios puntos. ¿Qué sería lo más relevante para otro país respecto a la información que maneja el ejército de su, entre comillas, oponente, de su rival? ¿Qué sería lo más favorable para ellos y más dificultoso para uno? Eso siempre se denomina como la tríada, es decir, saber, disponibilidad de medios, instrucción del personal, entrenamiento del personal. Es decir, cuánto material está operativo, cuánto tiempo entrenan la gente, cuántas horas de vuelo tienen los pilotos de combate, cuántos tiros al año disparan los artilleros de tanque, cuántos días en la mar pasan los buques de guerra y los niveles de disponibilidad de esos sistemas. Eso no es adquirible por vías abiertas. Ahora, el inventario de orden de batalla que se presentaba ahí, por favor, está en publicaciones abiertas. James, por ejemplo, una consultora británica de más de 150 años, tiene catálogos. De hecho, el Instituto de Estudios Estratégicos de Estocolmo publica un anuario militar anual donde están literalmente todos los
las unidades militares de todo el mundo, con sus equipos, etcétera, incluso con algunas apreciaciones iniciales de capacidad, niveles de entrenamiento, etcétera. El problema es el detalle, es el último 5%. Canadá hace algunas décadas atrás planteaba que el 90% de su trabajo de inteligencia se hacía con fuentes abiertas. Solo el 10% remanente requería inteligencia detallada, electrónica en su mayoría, básicamente para precisamente determinar las voluntades o las intenciones que pudiera tener un adversario más que los números gruesos de medios, etcétera, que incluso un adolescente aficionado a este tipo de temas puede tenerlo perfectamente claro. Ajá. Mario, tú estás involucrado dentro de estas fechas, dentro del periodo que se marca acá, lo que marca CIPER de estos mails, en el periodo cuando fuiste ministro de Defensa. Sí. ¿Es correcta esta información? ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente estos mails son lo que sale públicamente, porque a veces se puede hackear y se puede construir una Eso se una está realidad determinando distinta. ahora. Hay una investigación, exacto, pero... Como decía Fernando, a diferencia de lo que pasó en Chile, que se hackeó el Estado Mayor Conjunto, que no tiene la información de detalle, de planes, etcétera, Ajá. bueno, que nunca deben estar digitalizados, efectivamente, acá son las Fuerzas Armadas. Acá no se en Chile todavía, que yo sepa, no se ha extraído ninguna información del Ejército, por ejemplo, de la Fuerza Aérea. Ahora sí, yo estuve varias veces en el norte, en todas estas unidades mencionadas ahí en detalle, con trabajo a puerta cerrada con nuestras instituciones. Y la preparación que se hace, vuelvo a insistir, es para defenderse de un eventual ataque. Nosotros no tenemos intención ofensiva. A veces el defenderse obliga por supuesto, a hacer alguna acción hacia el otro lado, pero nuestros planes no están orientados como los que estamos conociendo y sabíamos que eran de ese tipo en Perú, absolutamente ofensivos. Ya había esa información. Yo creo que es el dato más importante, Rodrigo. Mira, lo que queda en evidencia hoy día es que el vecino del norte sigue teniendo en su orientación una vocación de reivindicación por la fuerza de territorios y están preparados para ese escenario. En algunos de los documentos mencionan de que Chile pudiera haber desconocido el resultado de la Haya si es que le era favorable a Perú. La verdad es que nunca estuvo en el gobierno del presidente Bachelet ni el presidente Piñera la intención de desconocer el resultado. Es muy raro eso, pero la información de detalle yo no puedo. De hecho, CIPER es muy prudente, yo felicito a CIPER. Sí, incluso tienen un párrafo donde dice que van a reservar los detalles de esa información para no afectar la seguridad nacional de ambos países. Así es, y eso es correcto. Pero bueno, vuelvo al punto. Ojalá las relaciones diplomáticas y el acercamiento entre los pueblos nos permitan evitar esto, pero para la gente que nos está viendo, Chile necesita tener Fuerzas Armadas que estén bien preparadas en una cantidad y capacidad acorde al barrio. No puede ser lo mismo que tiene el vecino, tiene que estar un poquito más arriba, porque si no, no disuades. Ahora, ojo, que Rusia teniendo mucho más... Mira lo que está pasando hoy día con Ucrania, que sí efectivamente recibió apoyo internacional, armamento ultramoderno, todo lo que tú quieras. Pero en el papel la guerra de Rusia-Ucrania debió haberse definido en una semana y mira lo que estamos viendo. Entonces nadie puede estar tranquilo y lo que importa hoy día es no descuidar esto. Le hago un llamado a los parlamentarios de Frentón, sobre todo el Frente Amplio, que en el último tiempo han planteado que ante la crisis económica no respetar la ley de financiamiento permanente de la Fuerza Armada, a que mediten un poco más ahora que hemos conocido esto y se den cuenta de que somos buenos vecinos y como dice Fernando, bueno, si queremos paz, es una frase bastante antigua, ¿no es cierto? Pero es muy vigente, muy vigente. Prepárate para un escenario de esto, tenemos que estar preparados. Mario, sé que tienes mucho compromiso, te quiero dar las gracias por haber venido durante la mañana a esta franja un poquito más breve, sé que tienes muchas actividades hoy, pero me interesaba mucho tu opinión como exministro de Defensa de lo que está pasando. Gracias, Mario. Gracias, Rodrigo. Que te vaya muy bien. Fernando, gracias por tanto también, muy amable por clarificar este tema, profundizarlo. Gracias, Felipe. Chao, muy agradecido. Muchas gracias. Luego. Muy amable, muy gentil.